I know you're somewhere out there, somewhere far away. I want you back. Buenas noches, mi nombre es Sacha Sánchez, pertenezco a la Ilustre Universidad Santa María. Esta es la materia de obligaciones 3, dada por la profesora María Graciani. Pertenezco al séptimo semestre, sección B, del turno de la mañana. Este video explicativo hablaremos sobre los últimos temas de la materia, que es el tema número 9, 10, 11 y 12. El tema número 9 nos habla sobre la novación. La novación es la sustitución de una obligación por la otra obligación, con la peculiaridad de que la obligación repasada resulta extinguida. La novación supone una obligación anterior que le sirve de causa y que es precisamente la que con sus accesorios queda extinguida. La novación se verifica de tres formas. 1. Cuando el deudor contrae para con su acreedor una nueva obligación en sustitución de la anterior, la cual queda extinguida. Aquí podemos hablar sobre una novación objetiva, que es por el cambio de objeto. El numeral 2, cuando un nuevo deudor se sustituye al anterior dejando el acreedor a este libre de su obligación. Aquí hablamos sobre una novación subjetiva por cambio de sujeto. Y el numeral 3, cuando en fuerza de una nueva obligación, un nuevo acreedor se sustituye al anterior quedando libre el deudor para con este. Aquí hablamos de una novación subjetiva activa a cambio del acreedor. Es decir, que en la novación podemos cambiar el objeto, que es de la obligación, podemos cambiar al deudor o podemos cambiar al acreedor. Clases de novación. Tenemos la subjetiva, que se realiza cuando se extingue la relación jurídica entre el acreedor y el deudor, para establecer una nueva con otro acreedor u otro deudor. Puede ser pasiva, esto es por cambio de deudor, o puede ser activa, a saber, por cambio de acreedor. La novación objetiva es por cambio del objeto, cuando el deudor contrae para con su acreedor la nueva obligación y resulta extinta la anterior. Pero señalamos que esta última extingue la obligación en forma definitiva sin crear una nueva. Se admite también que existe una novación objetiva por cambio de causa, es decir, cuando las partes deciden cambiar la razón jurídica de su obligación. La novación subjetiva por cambio de sujeto está prevista en el 1314 ordenal 2, cuando el nuevo deudor sustituye al anterior dejando al acreedor libre de su obligación. Se distingue a su vez dos tipos de novación subjetiva. La primera, que es mediante subrogación o expromisión del parte deudor, que es cuando la novación consiste en sustituir un nuevo acreedor en lugar del primitivo. Puede hacerse sin el consentimiento de este. Y la segunda es mediante delegación, por la cual el nuevo deudor sustituye al antiguo, adjudicando la novativa. Es decir, supone el cargo dado el deudor a un tercero de pagar en su lugar al acreedor y con el consentimiento de éste liberar al deudor primitivo. La novación sujeta activa es a cambio del acreedor. Es decir, cuando en fuerza de una nueva obligación un nuevo acreedor se sustituye al anterior, quedando libre el deudor. Es necesario el consentimiento del acreedor, siendo requisito indispensable que el acreedor considere liberar a su deudor, pues de lo contrario no habría una delegación perfecta. Existen distintos requisitos para la novación. La primera es la existencia de una obligación anterior. Es necesaria la existencia de un vínculo jurídico previo entre las partes. Y 2, existe de una obligación nueva distinta a la primitiva. Mientras no haya la extinción definitiva, completa y total de una obligación, no puede ser una novación. Los efectos de la novación es que se extingue la obligación preexistente y se reemplaza por una nueva que ha de nacer en ese mismo instante. Con la novación se pierde el principio de garantía, salvo el pacto en contrario. Los efectos de la novación objetiva suelen ser: los privilegios e hipotecas de crédito anterior no pasan al que lo sustituye si el acreedor no ha hecho de ellos reserva expresa. Si la novación se verifica, el acreedor y uno de los deudores solidarios
Los privilegios y las hipotecas de crédito anterior no pueden reservarse sino sobre los bienes del deudor que contrae una nueva obligación. Y los efectos de la novación objetiva por cambio de deudor es que no produce novación la simple indicación hecha por el deudor de una persona que debe pagar en su lugar. Tampoco la produce la simple indicación hecha con el acreedor de una persona que debe recibir por él. Cuando la novación se efectúa por la sustitución de un nuevo deudor, los privilegios e hipotecas primitivos del crédito no se transfieren a los bienes del nuevo deudor. Y los efectos respecto a la delegación novataria pasiva es que el acreedor ha libertado al deudor por quien se ha hecho la delegación. No tiene recurso contra él si el delegado se hace insolvente, a menos de que el acto contenga reserva expresa, o que el delegado estuviese ya en estado de insolvencia o quiebra en ese momento de delegación. Ok, proseguimos con el tema número 10, que es la delegación. La delegación, el Código Civil no la refiere como un modo de extinción autónomo de las obligaciones, sino a propósito de la novación. La delegación es una institución bastante confusa en la legislación y en la doctrina. Nuestro código reglamentó conjuntamente con la novación porque puede ser novatoria. Sin embargo, ¿qué es la delegación? La delegación constituye un acto por el cual una persona delegante encarga a otra delegado la realización de un acto que ejecuta en nombre del delegado, pero en beneficio de una tercera persona, delegatario. La delegación es un fenómeno amplio que abarca no solo el cambio del deudor, sino también del acreedor. En los sujetos de la delegación podemos encontrar tres: el delegante, el delegado y el delegatario. Se trata de una figura sui generis. Entre sus ventajas tenemos que tiende a tipificar la situación mediante la concentración en una sola relación jurídica obligatoria. 2. Que el deudor puede designar a un tercero para que pague a su acreedor. Un acreedor puede designar a su deudor para pagar a su acreedor o puede reducir una obligación a dos obligaciones. Y 3. No requiere un vínculo jurídico. La diferencia de la delegación jurídica con otras figuras jurídicas es que la delegación es una figura sui generis, que facilita el cumplimiento de las obligaciones y que no produce necesariamente la novación, sino que cuando las partes así lo expresamente lo declaran. La delegación y la novación. La diferencia con la novación viene dada cuando se trata de la delegación activa, así como la delegación pasiva. Puede suceder que el delegado se sustituya como parte de una relación obligatoria que en realidad viene a extinguirse, quedando liberado el primitivo deudor o perdiendo su crédito el primitivo acreedor. Cuando esto ocurre, la delegación trae consigo la novación y en tal caso se alude a la delegación novatoria o delegación perfecta. Mientras que cuando ese efecto no produce, sino que en virtud de la delegación pasiva viene a agregarse al deudor primitivo, o en la virtud de la delegación activa, un nuevo acreedor viene a agregarse al acreedor primitivo, entonces se alude a delegación acumulativa o a delegación imperfecta. La diferencia entre delegación y mandato se diferencia del mandato porque se actúa en nombre propio. En efecto, la delegación se diferencia del mandato porque en este caso el mandatario actúa en nombre y en ocasiones en representación de un mandante, en tanto que el delegado actúa en nombre propio y no del delegante. Podemos decir que existen varias clases de delegación. Está la delegación activa y la delegación pasiva. La delegación pasiva es cual asigna un nuevo deudor. El delegante es el deudor, el cual asigna un nuevo deudor delegado a su acreedor delegatario. De modo que este delegante es el que asume la iniciativa de la delegación. Este es el deudor de la delegación pasiva, delegado el que se constituye en su nuevo deudor y el delegatario primitivo el acreedor. La delegación activa es en el que toma la iniciativa, la delegación es el acreedor. El acreedor delegante autoriza a un tercero delegado a hacerse destinatario de la promesa de cumplir la obligación hecha por el deudor, que este caso es delegatario, viniendo con este a ser un nuevo acreedor, el delegado.
Así pues, en la delegación pasiva, el delegatario es el acreedor. Y en la delegación activa, el delegatario es el deudor. Pasemos al siguiente tema. I know you're somewhere out there. Ok, sigamos con el tema número 11, la compensación. La compensación es un modo de extinción común a todas las obligaciones que se presentan cuando dos personas recíprocamente deudoras poseen entre sí deudas homogéneas, líquidas y exigibles, evitando de esta manera el traslado inútil de dinero, riesgos y gastos. La naturaleza de la compensación es uno de los medios legales de extinción de las obligaciones, al margen de la voluntad, aunque también puede ser convencional. Indica Melich que cumple una función análoga a la del pago, pero también de garantía. Puede existir aún sin el consentimiento de las partes, como en el caso de la compensación legal. Opera en las obligaciones contractuales y extracontractuales, y siempre que reúnen las cualidades de ser líquidas, exigibles y homogéneas, puede proceder la compensación. Su fundamento legal se consagra en el Código Civil, desde el artículo 1942. Existen varias clases de compensación: la compensación legal, la compensación convencional, la compensación facultativa y la compensación judicial. La compensación legal existe como opera en virtud de la ley, extinguiéndose las deudas por las cantidades concurrentes. Se dispone en el artículo 1332 del Código Civil y sus excepciones para este es cuando se trata de la demanda de la restitución de la cosa genérica de que ha sido injustamente despojado el propietario, o cuando se trata de la demanda de restitución de un depósito de comodato, cuando se trata de un crédito inembargable o cuando el deudor ha renunciado previamente de la compensación. También podemos hablar de que los requisitos para esto se necesita que sean simultáneas las obligaciones, también que tengan homogeneidad, es decir, cuando ambas deudas tienen por objeto una suma de dinero. Cuando no se trata de dinero deben comprender cantidades determinadas de cosas de la misma especie. De liquidez, que es la compensación, requiere de que el crédito sea líquido, es decir, de que sepa sin duda lo que se debe y la cantidad debida. La exigibilidad, que es las deudas deben ser exigibles. Ello excluye las obligaciones sometidas a término y condición suspensiva. Y la reciprocidad es que las obligaciones deben ser recíprocas entre las mismas personas. La reciprocidad se verifica cuando dos personas sean acreedoras o deudoras de una o de la otra. Podemos también ahora hablar de la compensación convencional, que supone que no existe alguno de los requisitos de la compensación legal y por ello requiere la voluntad de las partes. La compensación facultativa, que es aquella que realiza a requerimiento de la parte en cuyo favor hubiera cualquier obstáculo para la compensación legal. Y la compensación judicial, que es por no proceder la compensación legal, una de las partes solicita al juez para que le declare la compensación. A demanda B para el pago de una deuda. A su vez, B es acreedor de A, más en el caso de que la deuda de B vence en 6 meses, no pudiendo poner la compensación. Acude un juez para que al vencido el plazo declare la compensación. Es decir, aquí el juez es el que declara la compensación. Efectos de la compensación. Tenemos los efectos generales, que es lo de la compensación se extingue las deudas con sus accesorios y garantías. Debe ser opuesta a la contestación desde la demanda. La compensación extingue las deudas desde el día que coexiste al tenor del citado. Y la compensación no opera, pues, contra la voluntad del interesado y el juez no puede oponerlo de oficio. Amendé el supuesto del ordinal número 4 del artículo 1335, donde dice que renuncia previa a la compensación. Gracias. Seguimos con el tema número 12. Ok, hablemos sobre el último tema, la confusión. Tema número 12 de esta materia. La confusión constituye un modo de extinción de la obligación que acontece cuando una misma persona
reúne simultáneamente la condición de deudor y de acreedor. Se trata del concurso en el mismo sujeto de dos cualidades que se destruyen mutuamente. Esto lo indica, o su fundamento legal es el 1342 del Código Civil, cuando nos dice cuando las cualidades del acreedor y del deudor se reúnen en la misma persona, la obligación se extingue por confusión, por lo que no tiene sentido jurídico la coexistencia de ambas condiciones en un mismo sujeto. Vale recordar que las relaciones jurídicas acontecen al menos entre dos sujetos. No tendría sentido que la persona que exigiera a sí misma la realización de la prestación, por lo que se supone una imposibilidad subjetiva de cumplimiento, pues nadie puede detentar un derecho de crédito contra sí mismo, porque se produce cuando un mismo sujeto simultáneamente posee el doble carácter de deudor y acreedor. Se presenta como una consecuencia necesaria de que existe una impuntualidad conceptual y jurídica, de que haya una obligación sin que la existencia al menos de dos sujetos ligados por un vínculo de derecho. De allí que se diga que la propicia la extinción de la obligación, debido al hecho de que un mismo sujeto se reúnan las cualidades de deudor y acreedor, pues es absurdo. En materia de derechos reales, su equivalente se llama consolidación. Esta última parte supone que un derecho real limitado se extingue cuando en cabeza de la misma persona vienen a reunirse las condiciones de propietario y no de titular de derecho real limitado. También podemos decir que la naturaleza de la confusión es cuando se ha sostenido que la confusión no constituye propiamente un modo de extinción de la obligación, sino una paralización de la acción. Toda vez lo que existe es una imposibilidad transitoria de pagar, pues de modificarse las circunstancias, la obligación readquirirá inmediatamente su subsistencia, produciendo simplemente un estado de latencia. Se ha visto más bien la figura como un obstáculo al cumplimiento de la obligación. También podemos decir que hay un autor llamado Melich que puede decir que la confusión puede no extinguir sino paralizar cuando sus efectos cesan, mientras las cualidades del deudor y el acreedor se vuelven a reunir. Los casos más eventuales donde podemos ver la confusión ocurre generalmente en los casos de sucesiones a título universal. Ejemplo, el heredero no acepta beneficio de inventario donde no medie la separación de patrimonios y en las sucesiones a título particular. Ejemplo, la cesión de derechos. Se alude así a las causas mortis causa e inter vivos, donde la confusión se produce ordinariamente por acto mortis causa, así la adquisición de una herencia respecto de cuya causante el heredero era de acreedor o del deudor, pero puede producirse también por acto inter vivos, por ejemplo, porque el deudor compra su crédito o porque la titularidad de un crédito contra sí mismo resulta de la adquisición de una situación o posición jurídica que comprendiese dicho crédito. Los elementos de la confusión se precisan los efectos de que opere la figura de la existencia de una relación obligatoria y de la reunión de cualidades de acreedor y deudor en la misma persona, que ocurra entre el acreedor y el deudor principal. También existen los efectos de la confusión. Cuando la obligación se extingue, así como los accesorios o garantías reales o personales, bien sea total o parcialmente. Esto último cuando recaiga sobre parte de la obligación. Se habla también de la confusión parcial en caso, por ejemplo, de sucesión de varios herederos o en el supuesto de una deuda solidaria. La confusión, según el artículo 1343 del Código Civil, la confusión que se efectúa en la persona del deudor principal aprovecha a los fiadores la que se efectúa en la persona del fiador. No se envuelve la extinción de la obligación principal. Si la obligación es solidaria, se extingue solo por parte del correspondiente. Muchas gracias. Esto fue todo para la materia de obligaciones 3.